El doctor Juan Falcón Puig ya está en línea con nosotros. Le abrazamos a la distancia. Buenas noches, mi querido doctor. Buenas noches, Richard. Buenas noches, Luis. Gusto de saludarlos. Grato para mí estar nuevamente con ustedes. Ya tenemos las novedades del día, ¿no? Obviamente que sí, mi querido doctor. Y empecemos con eso, porque ha habido vulneración de derechos. No sé hasta qué punto el señor Lazo pudo decretar muerte cruzada cuando la semana pasada habíamos analizado eso y no procedía. Le escuchamos, mi querido doctor. No, realmente yo he dicho ya repetidamente, hoy día tuve también el gusto de estar inmediatamente después del mediodía en una entrevista con Jaime de la Cruz en Ecuador en directo y comentaba que realmente pues yo no me refiero a muerte cruzada. Porque ni la Constitución, ni las leyes pertinentes, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional hablan de muerte cruzada. En realidad es una disolución de la Asamblea y yo creo que debemos manejar la terminología apropiada como sugerencia, ¿no? Perfecto. Pero pues totalmente, de manera generalizada, ya se la conoce a esta medida como muerte cruzada. Pero si fuese realmente una muerte cruzada, para tratar de empezar esta charla, que es un tema muy serio, con algo que parezca o que pretenda ser algo más liviano, tendría que haber también un entierro cruzado, pues, ¿verdad? Porque si hay una muerte cruzada, tendría que haber un entierro cruzado. Y a lo mejor, ese entierro cruzado se da en las próximas elecciones que tienen que convocarse, según se ha dicho, el 24 de mayo, según se ha dicho por parte del Consejo Nacional Electoral, y ojalá en estas próximas elecciones no se confundan con esos centros de cómputo paralelos, ¿verdad? Para los lelos que tenían y que había la otra vez que cuestionaban por ahí algún resultado sobre la consulta. Y ahí de todas maneras la consulta es casi que un preámbulo a esos resultados de la consulta, lo que podría ser una próxima elección ya directamente cuestionándose la presidencia de la República. No sabemos quiénes serían los candidatos. Veía una entrevista hace pocos momentos en CNN en español del presidente Lazo y le decía a la periodista Ana María Canizares, que es de Teleamazonas también, que no había decidido, que él no podría contestar si sería candidato, ¿verdad? Entonces eso está por verse. Pero el cuestionamiento original a esta disolución de la Asamblea es que en realidad en la mitad de un juicio político no cabe. En la sana, natural interpretación no cabe. En materia constitucional tenemos y la interpretación constitucional es clara, es fácil. En materia constitucional no cabe porque no puede y no está. El presidente tiene la facultad de disolver la asamblea. Exacta, sí tiene la facultad, pero no ha dicho que puede ejercer esa facultad en la mitad del juicio político. Le ha dicho que puede ejercer esa facultad. La ley es en la Constitución, el artículo 148, y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 50 es casi copia del artículo constitucional. Dice claramente que se puede, cuando a su juicio, si hubiere la Asamblea arrogado funciones que no le competen y en ese supuesto previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. O, ahí hay un punto y coma en el texto legal, o, y agrega, si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o, agrega otro punto y otro o, coma, por grave crisis política y conmoción interna. Entonces, la crisis política y la conmoción interna tienen que existir al mismo tiempo. Esa es una I copulativa. Por eso yo hago énfasis en la gramática, en el idioma, porque es indispensable para entender los textos legales y una vez que se los entiende poder asimilarlos.
esa es una I copulativa, es grave crisis política y conmoción interna. No es que un supuesto la grave crisis política y otro supuesto distinto la conmoción interna. No, tienen que ser los dos al mismo tiempo. Y esto a partir del supuesto de que podría, no obstante, haber un juicio político de por medio. Porque entonces el ejercicio de esa facultad, y voy a agregar algo que creo que es importante, el ejercicio de esa facultad en la mitad de un juicio político es simplemente tornar inútil, convertir casi en una tomadura de pelo constitucional la facultad de la Asamblea de llamar al presidente a juicio político, porque esa es una atribución también constitucional del presidente, ¿no es cierto? Y entonces, y en esta declaración que veía hace pocos momentos del presidente con CNN, decía que él ha ejercido una facultad constitucional. Pero cuando la Asamblea estaba ejerciendo la facultad constitucional de la fiscalización por vía del juicio político, ahí sí era la Asamblea golpista, la Asamblea así, la Asamblea asado. Entonces, este es el típico doble discurso, ¿verdad? Porque cuando por parte del gobierno se ha tratado de copar todas las instancias, todos los organismos del Estado, ahí sí es legítimo, está apropiado, es la facultad. O sea, inclusive, pues, se tenían el manejo de la Asamblea con la tristemente célebre ex presidenta de la Asamblea, Yori, tenían y pretendían el Consejo de Participación Ciudadana con Ulloa, querían manejar y ahí hubo una transacción absolutamente cuestionable con la izquierda democrática para los votos por la destitución o no del Consejo de la Judicatura en la Asamblea, etcétera, ¿no? Entonces, es un doble discurso permanente y esto efectivamente está reclamado, está impugnado y ahora ahí hay que tener claro, está el hecho consumado de momento, veamos qué va a decir la Corte Constitucional, cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero que quede absolutamente claro hasta tanto que mientras está en vigencia esa disolución de la Asamblea, el presidente puede dictar decretos, pero decretos de carácter urgente en materia económica, no legislar en cualquier materia, decretos de carácter urgente en materia económica. Y eso previo el dictamen favorable de la Corte Constitucional. O sea, no es que va a legislar en cualquier materia. Obviamente el carácter económico es porque hay temas y puede haber temas urgentes en materia económica. Y esa es la excepción que establece la Constitución en el artículo 148 y la Ley Orgánica de la Función Legislativa en el artículo 50, con artículos, con textos legales, con absoluta precisión. No se crea, porque ya oigo versiones por ahí, no se crea que el presidente se va a convertir en un legislador que puede legislar en cualquier materia, que puede dictar y va a manejar la República, porque además se establece y se dice, aunque no lo dijera, esto es así, además y expresamente, esos decretos podrán ser aprobados, ratificados o derogados por la próxima legislatura. Entonces yo creo que eso para anotar los hechos con la precisión que es necesaria para que la audiencia, el público, el país en general, tenga simplemente los hechos claros. Yo creo que está suficiente. Yo no sé si ustedes estiman que habría algo que aclarar, que profundizar, pero yo creo que pues esa introducción nos permite tener una visión más o menos del antecedente inmediato a este decreto de disolución de la Asamblea. Ahora, en la parte práctica podemos ver también cualquier comentario adicional, el discurso del presidente cuando respondía en la réplica, ya en la interpelación propiamente dicha, cuando él tenía 3 horas para dar su respuesta a todo lo que se dijo por parte de los diputados, son diputados a la Asamblea de todas maneras, ¿no? Por parte de los diputados a la Asamblea que lo interpelaban, no tomó ni siquiera 1 hora, era más o menos como una de esas presentaciones de los domingos que suele hacer,
no fue al fondo del tema, no fue una explicación, no se dijo una palabra del tema de Flopec, y lo que se dijo es que no se firmó el contrato. Y esto es realmente darle y darle y darle neciamente al mismo tema, porque la imputación no era por la firma del contrato, lo que se cuestionaba no era la firma del contrato. Y ahí está circulando, recién lo vi, no lo pude ver completo por atender esta entrevista, pero ahí está circulando en las redes una versión del almirante que era gerente de Flopec, el que hizo la denuncia y que no obstante que hizo la denuncia de las irregularidades, lo destituyeron por respaldar al denunciado, imagínense, ¿verdad? Y eran esos hechos los cuestionables, no era la firma, el hecho de la firma del contrato, ¿verdad? Y ahí explica este almirante, creo que es Estupiñán, no estoy seguro, ahí explica el almirante que además esos resultados que se presentan son por el aumento mundial de los fletes navieros derivados del incremento de todos esos fletes por la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otras razones internacionales, de los cuales pues se salen beneficiando Flopec por esos fletes, ¿no? Así que esto es a grandes rasgos. Yo no sé en qué parte quieran que avancemos, quieran que comentemos algo adicional, mis estimados Luis y Richard. Lucho, estabas alzando la mano. Bueno, yo alzo la mano a cada rato, aunque sea para tomar agua. Alza por principio, alza la mano, dice, ¿verdad? Decía, alza una manito, la vuelvo a sacar. No hay ninguna duda. Doctor, ya hay muchos constitucionalistas que hablan que lo que ha hecho el presidente es constitucional. Pero, ¿cómo demuestra él esta parte que estamos hablando, la grave crisis política y conmoción interna? ¿Cómo es la figura que él quiere darle cuando él está invocando aquello, doctor? No hay, mire, aquí está el decreto, ¿no? Es largo, tendría que buscar. Este decreto tiene 10 páginas de considerandos. Es la moda ahora, ¿no? Todos los decretos, todas las sentencias, les mandan 10 páginas de considerandos, 15 páginas de considerandos. ¿Y sabe por qué? Porque hay la obligación constitucional de motivar, justificar lo que se decide. Esa es la motivación. Y creen que la motivación está entre mientras más páginas de considerandos se copien, más textos legales se copien, ahí está. Pero aquí en estos considerandos no está descrita una grave crisis política y copulativamente y conmoción interna. No está porque no la hay, ¿verdad? El juicio político al presidente de la República está entre las facultades de la Asamblea, se estaba desarrollando de manera absolutamente normal, sin conflictos, sin problemas. ¿Dónde estaba la crisis política? La crisis política será más que crisis política, es el gobierno el que ha vivido en una crisis interna permanentemente. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Eso no es una grave crisis política nacional. El gobierno ha vivido por sus dudas, sus interferencias con otras funciones del Estado, sus injerencias con otros órganos del Estado, queriendo copar todo en vez de ponerse a trabajar en lo que le toca trabajar al jefe de la función ejecutiva y a la función ejecutiva misma, ¿verdad? ¿Dónde está la obra pública? ¿Dónde están los enfermos que no tienen, que salían hace un tiempo, yo lo dije alguna vez, 5 cuadras de cola de línea para conseguir una cita en el Hospital del Seguro en Quito? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde está la atención a los enfermos? ¿Dónde está la capacitación para los profesionales de la salud? Que en lo que yo conozco hay profesionales de la salud que quieren capacitarse y avanzar, y ahí hay un tráfico con las autorizaciones, las licencias, las comisiones de servicios, con sueldo, sin sueldo, etcétera. En algún momento va a haber que hacer una denuncia concreta y sobre este tema, que ya me han dado bastante información. Entonces, ¿dónde está? ¿Y dónde está la obra pública? Repito, no se ha consumido siquiera, ni siquiera el 60-70% del presupuesto de obra pública. Y la obra pública es tan importante porque la obra pública implica empleo,
mano de obra, desarrollo industrial, desarrollo de la pequeña industria, materiales, etc. Todo lo que implica el desarrollo de la obra pública, ¿verdad? Entonces, aquí hay 10 páginas de considerandos y al final, en la página 11, yo lo exhibo porque aquí se lo ve fácilmente, en la página 11, no sé ahí donde está mejor, mire, esa es la parte del decreto propiamente dicho. 3 párrafos, 3 artículos. Ahí está, disolver la asamblea, de acuerdo al artículo 148 de la Constitución, ahí sí vale la Constitución. Pero cuando es juicio político, no vale la Constitución, ¿verdad? Sí. Esto es bien importante destacar. Sí. Las declaraciones, ¿no? Yo lo que estoy ahí es yo transmitiendo y recogiendo lo que hemos vivido en las últimas semanas, los últimos meses. Notifíquese al Consejo Electoral el artículo 2 y el artículo 3, notifíquese a la Asamblea Nacional. La terminación de pleno derecho de los periodos, que eso es lo que dice. Y también termina el periodo del presidente. Entonces, en 90 días, esto es importante que quede claro, en 90 días, a partir del 24 de mayo que se dice que se va a convocar, porque la convocación a elecciones tiene que ser en 7 días de haberse dictado el decreto de la disolución, ¿verdad? Es la convocación. Perdónense, no quiero hacer gala de nada, pero trato de hablar y usar, como les digo, el idioma con precisión, porque la primera regla para interpretar la ley es estar a su tenor literal. La convocatoria es el instrumento, el llamado es la convocación. Entonces, dentro de 7 días de dictado el decreto, que tiene fecha de hoy día, tiene que convocarse a las elecciones. Y esas elecciones tienen que ser más... Doctor, ¿7 días laborables o 7 días de corrido? No, ahí son 7 días, son calendarios, son días calendarios. Ya. Sí, son días calendarios, el decreto tiene fecha 17 de mayo, ¿verdad? Estamos pues hasta después un momento, 17 de mayo, y ahí tiene que pasar a los 90 días, ir a las elecciones. Ahí podemos ya, claro, especular, tiene que estar el panorama más claro, pero en términos generales, la asamblea irán más o menos los mismos. A la asamblea irán más o menos los mismos candidatos, las mismas personas. A excepción de uno. ¿Ah? A excepción de uno, doctor, a excepción de uno, que no llegará. En esta no llega. Candidato a la presidencia. No, estamos hablando de la asamblea, claro, el primero, ¿no? Entonces, pero irán los mismos sectores políticos, ya. Tal vez unos aumenten unos asambleístas o diputados a la asamblea, tal vez otros disminuyan. Yo creo que al menos pues esos traidores no irán con ningún sector político, tal vez el del gobierno, esos traidores, esos que vendieron su conciencia y vendieron sus principios a las prebendas que les ofrecía el gobierno. Eso sí es legítimo, ¿verdad? Eso no es antidemocrático. Lo digo para destacar la ironía, ¿verdad? Y entonces, y a su vez el presidente. Entonces ya veremos quiénes son los candidatos a la presidencia. Definitivamente yo creo, y eso está claro, que el candidato de UNES será hasta aquí, por lo que se ve, por lo que existe, por lo que el pueblo manifiesta y los antecedentes de la última elección, será el más opcionado. No se sabe todavía pues quién será, pero yo creo que estará por ahí. Eso es más o menos a grandes rasgos, mis estimados amigos, como introducción, si les parece bien. Yo quiero preguntar algo allí. A ver, doctor, ¿y si el Consejo Nacional Electoral dice que no puede convocar en los 7 días, qué va a pasar? No, incumple la Constitución, incumple la ley, tendrían que ser sancionados, definitivamente sancionados. No hay ¿Quién aquí... lo sanciona al Consejo Nacional Electoral? ¿Perdón? ¿Quién lo sanciona al Consejo Nacional Electoral? Bueno, en este momento, claro, es que la asamblea está disuelta y esto es temporal. Claro. No es que va a estar permanentemente disuelta para el resto de la vida. Entonces, en las elecciones, en 90 días, la próxima asamblea tendría que sancionar y puede llevar a juicio político al Consejo Electoral. Hay que terminar en este país con la corruptela y las mañoserías legales. Esas trampas y todas esas cosas de las que se ha vivido últimamente tiene que terminarse. No puede vivir el país con esa incertidumbre sobre lo que vale y lo que no vale jurídicamente hablando. Por eso yo suelo decir que Ecuador es un país donde
jurídicamente hablando, lo imposible es lo probable, pero ya algún momento hay que terminar. No abusen de la paciencia del pueblo. Eso implica no abusar de la paciencia del pueblo, porque después, cuando hay reacciones, entonces vienen las lamentaciones también, ¿verdad? Y tampoco es cuestión de andar amenazando, como sea. No era necesario, con el decreto de disolución era suficiente de mandar al ejército, la policía, a tomarse el edificio, posesionarse el edificio de la Asamblea. Si la soberanía y la representación no está en el edificio, la representación está en el órgano, y el órgano existe como tal. La Asamblea se podría reunir en cualquier lugar del país. No es que si no están en el edificio es esto. Mandar en todo ese show, todo ese alboroto al ejército, no pasa nada. Las calles están tranquilas. Ahora veremos después cómo va desarrollándose esto en los próximos días, ¿no? Vemos qué pasa. ¿Podían convocarse vía Zoom? El presidente de la Asamblea pudo haber convocado vía Zoom y todos se reunían vía virtual. Claro, perfectamente. Pero igual yo creo que ahí hay un sometimiento espontáneo, voluntario, y tal vez para no ahondar lo que sí podría convertirse en una crisis política interna grave, para no andar, y vamos a ver qué dice la Corte Constitucional, ¿no? Porque el tema fue para allá. Hay una demanda ya de UNES ante la Corte Constitucional, hay otra demanda vía el diputado social cristiano Torres presentando en las noticias, presentando otra demanda ante la Corte Constitucional, hay unos hechos claros, etcétera. Entonces está el tema hoy por hoy, además de que la Corte Constitucional tiene y está vinculado, van a estar vinculadas esas demandas con el dictamen que tiene que emitir sobre este decreto 741, y entonces el tema, como se diría de una manera común, coloquial, el tema pasa ahora, el florón pasa a la decisión de la Corte Constitucional. Ahora, para que no se me quede una cuestión allí, doctor, ya te doy paso, Lucho, solamente que quiero anexar una cuestión. ¿Cómo no? Si la Corte dice es inconstitucional lo del señor Lasso, ¿qué va a pasar? ¿La Asamblea retoma sus actividades? Por supuesto, la Asamblea inmediatamente puede reunirse y, en cualquier lugar, por cualquier vía, si ya han sesionado también vía Zoom, vía telemática, ¿no? Entonces, obviamente, automáticamente, si eso fuera, automáticamente se reactiva la Asamblea. Automáticamente. Pero sigue el juicio político, doctor. ¿No? Sigue el juicio político. En todo caso, se reactiva. Debería continuar con el debate y después del debate la votación. Ahí hay quienes dicen, pues, y tampoco es que hay que ser, tampoco es cuestión de ser adivino ni de hacer una especulación fuera de lugar, ¿no? Entonces lo que se dice y tiene un sustento en la misma respuesta del presidente en la interpelación, hacía prever algo parecido, es que no lograron completar los votos, no lograron cotizar los votos, y por eso pues emitió y dictó el decreto de la disolución de la Asamblea, ¿no? Ahora, en esa convocación a elecciones, que es en 7 días, el 24, los partidos y movimientos políticos a partir del 24 hay un calendario, deben de comenzar ya a presentar sus candidatos, a inscribir, o solamente es la convocación, doctor. No, pues con la convocación ahí ya tienen que inscribirse las candidaturas, porque se convoca elecciones y se fija la fecha del día de las elecciones. Y la fecha del día de elecciones tiene que ser en 90 días desde la convocación. ¿Me explico? Entonces, obviamente en ese periodo tienen que inscribirse las candidaturas. Claro. Correcto. Desde que se convocan las elecciones se pueden inscribir las candidaturas. Son elecciones generales. Las candidaturas para la Asamblea, para los asambleístas o los diputados a la Asamblea, y para presidente y vicepresidente de la República. Correcto. Lucho. Doctor, una vez que se han presentado estos escritos
o apelaciones en la Corte, todo lo que va a actuar es legal el presidente porque está paralizado, impugnado, quiere decir que no puede actuar o seguirá actuando él hasta que la Corte se pronuncie. Yo creo, pues si está hablando previo dictamen de la Corte Constitucional, que debería esperar el dictamen. Sin embargo, ya ha enviado un decreto. Ese decreto de urgencia, porque ya se ha publicitado, tendría que tener el dictamen. O sea, y debemos suponer que lo ha enviado el decreto a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional tendrá que decir, bueno, pero primero nos vamos a pronunciar sobre la constitucionalidad de la disolución de la Asamblea. No va a ir al decreto que ya es actuando bajo el supuesto de que se disolvió la Asamblea y después a pronunciarse sobre la disolución de la Asamblea, ¿verdad? Entonces, siguiendo un orden indispensable, primero la Corte Constitucional tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la disolución de la Asamblea y las causales, etcétera, aún pasando por alto aquello que está en la mitad del juicio político y no tiene la facultad para disolver la Asamblea en la mitad de un juicio político, ¿verdad? Y después tendría que pronunciarse sobre los decretos. Y que quede claro, solo de urgencia en materia económica. Si quiere, si ustedes me permiten, leo el texto de la Constitución, claro, que lo tengo aquí al lado mío, ¿no? Porque es así, no es en cualquier materia, ni que va a legislar, ni que va a dictar todo lo que se le ocurra por decreto, no es así. Y si de hecho los hace, porque hay por ahí un decreto también, 745, que reforma el reglamento de la Contraloría. Y vía reforma del reglamento de la Contraloría, sencillísimo, vía reforma del reglamento de la Contraloría, va reformando también el artículo 4 de la Contraloría y el artículo 211 de la Constitución, que establecen el control sujeto a la Contraloría de todas las instituciones públicas o privadas que tengan recursos públicos. Y entonces a las instituciones financieras, aunque tengan recursos públicos, la saca del control de Contraloría ese decreto, 765 creo que es algo así, y las pone al control exclusivo de la superintendencia de bancos. Ese ya es inconstitucional. No puede por decreto, disque reformando un reglamento, reformar un artículo de la Constitución, pues, ¿no? Entonces, ¿de qué institucionalidad, de qué democracia, de qué separación de funciones hablamos? Pues eso es lo que yo llamo el doble discurso y el decreto está publicado en el registro oficial. Obviamente no lo tengo a la mano, pero está, ¿no? Sí, es una norma que rige en la Contraloría. En cualquier entidad donde exista recursos públicos, debe de ingresar la Contraloría. Exacto. Y deriva, Luis, permítame que le agregue, y deriva esa norma, deriva del 211 de la propia Constitución, que lo tengo aquí a la mano, si quieren lo leo. Sí, es decir, esa es una aberración que ha hecho una reforma por querer salvar a sus amiguitos. Claro. Así de sencillo, doctor. Eso constituye otra infracción que la pudo haber juzgado la Asamblea sin juicio político. Porque la Asamblea podría destituir directamente, ahora pues está teóricamente disuelta, pero la Asamblea podía destituir directamente al presidente por arrogarse funciones. Y si se arrogó funciones de legislador, reformando además la Constitución y el artículo 4, le digo los artículos de la ley de la Contraloría, se estaba arrogando funciones de legislador. Claro. Así de sencillo. Doctor, es importante esto que usted nos está diciendo en cuanto que no era necesario los señores militares. Y ellos se atreven a hacer una rueda de prensa donde entre líneas, lo que dijeron es una amenaza al pueblo ecuatoriano. Entonces, fue una amenaza. Fue una amenaza y verdaderamente estamos ya a un paso de una dictadura. No sé, no creo, no por intenciones, no creo porque no hay la disposición en Ecuador y en el Ecuador en general, en todo el país, ni en el ámbito internacional, de soportar una dictadura.
No hay. Pero eso yo he visto las noticias también. Fue una clara amenaza. ¿Qué decir aquí? No proteste. Además, la resistencia es garantía constitucional también, pues. O sea que se pierde el derecho de expresión, el derecho del habla, el derecho de reunión, porque unos militares amenazan. ¿Qué pasó? Pues que vayan a combatir a delincuentes que matan todos los días, todos y cada uno de los días, 7 muertos, 15 muertos, 8 muertos. Los últimos muertos que leí la noticia, 7 muertos en Manabí, un grupo jugando naipe, 7 muertos. Todos los días están los muertos. Allá que se preocupen los militares, que colaboren en eso en vez de estar amenazando al pueblo. ¿Qué pasó, pues? Eso no es y el pueblo podrá poner esto que se llama amicus curiae en este caso. Podría, el amicus curiae en realidad es una institución, el amicus curiae para la audiencia, usted sabe de qué se trata, que se presenta voluntariamente en un proceso y se presenta voluntariamente para colaborar con el juez. El amicus curiae, que esto quede claro, no es para defender ni para colaborar con algunas de las partes, sino con el juez, para ilustrar al juez, para colaborar, ayudarlo al juez, ¿verdad? Porque el juez, si bien es juez, y debería, y se supone, y partimos del hecho que conoce el derecho, pero no necesariamente conoce todas las materias, ¿no verdad? Ni siquiera todas las materias legales, pero digamos, hay temas de ingeniería, puede haber temas de química, puede haber temas de mecánica, etcétera. Y ahí lo que hace el juez es que nombra un perito para que lo ilustre, para que le explique, para que le haga informes al juez sobre los hechos puestos, de manera que las personas que no conocen de esas ciencias particulares, artes u oficios, puedan entender fácilmente, ¿verdad? Entonces, el ambiguus curiae es un poco en esa línea, pero es para un colaborador del juez, del juzgador. Es un apoyo, llamaríamos así, que podría tener el juez. Doctor, para ir terminando, resulta que el presidente tenía 3 horas para estar en el pleno de la Asamblea, pero resultó que solamente estuvo 40 minutos aproximadamente, y además nos dijo a todo el pueblo ecuatoriano que iba a presentar los nombres de los asambleístas que estaban metidos en drogas. Es decir, este tiempo que él realmente no lo usó, las 3 horas, ¿usted cree que él dio un mensaje de satisfacción en cuanto a lo que lo estaban señalando y solamente se dedicó a dar un informe a la nación? Porque el 24 de mayo, ¿a quién le va a rendir cuentas ahora, doctor? Claro, pues ahí veo, era un informe como yo creo que lo mencioné al inicio de esta conversación, era un informe como esos domingos, esas cadenas dominicales que suele hacer. Nada más, no iba al fondo del tema, no iba al fondo del juicio político, ¿verdad? Más allá de que podía haber tomado algo más de tiempo, algo menos de tiempo, no necesariamente tenía que haber dedicado las 3 horas, pero quedó todo en el vacío, todo lo que señalaban los interpelantes, los dos asambleístas o diputados, Viviana Veloz y Torres de Social Cristiano, no fue rebatido con información confiable, convincente, para decirlo en alguna palabra, convincente, ¿verdad? Claro, por ahí anda uno de esos diputaduchos, ese sí merece un calificativo de diputaducho, de la izquierda democrática, después que el presidente dijo que le habían pedido plaza en efectivo, ahora están de servil. Uno en particular está servil al presidente ahí, haciendo todo el rato como diputado de la izquierda democrática a la Asamblea, declaraciones a favor de... Ahora son los más serviles, son uno en particular de estos ahí. Entonces, ¿a quién están simplemente devolviendo el favor que el presidente les hizo cuando desistió de la denuncia presentada en la fiscalía que acusó a los diputados de la izquierda democrática que le habían pedido plata en efectivo? Acuérdese, ¿no verdad? Ahora ya son los más incondicionales. No todos, entiendo, pues ahí están también divididos como están divididos en Pachacuti, etcétera, ¿verdad? Pero, claro, pues no, o sea, mire, el riesgo de amenazar es no cumplir.
Las cosas no hay que amenazarlas, hay que hacerlas. ¿Sí me explico? Y entonces, si él tenía unos nombres, que diga los nombres de una vez y no esté amenazando que va a decir, como él mismo ha hecho esto de la disolución de la asamblea. Ya viene el cuco, ya el cuco. Cuando éramos niños nos decían, acuéstate que viene el cuco, cuando no queríamos ir a dormir de niños, ¿verdad? Era el cuco, ya viene el cuco, el cuco. Y el cuco era la disolución, el cuco era la disolución. Ya, vino la disolución y el país sigue igual. Y en las elecciones, más bien, esto que ha sido oposición, en términos generales, es posible que se fortalezca, que mantenga sus niveles, porque es consustancial a la democracia que exista oposición. Yo no he visto antes, le digo objetivamente y serena y tranquilamente, yo no he visto antes un gobierno o un presidente que sea tan duro con la oposición. Más bien había demócratas convencidos, actuales. Me acuerdo el doctor Borja Ceballos, Rodrigo Borja Ceballos, decía, la oposición es necesaria. No puede haber, si no hay oposición, quiere decir que tenemos que estar sujetos a un gobierno totalitario, pues, el único, partido único, gobierno único, sin oposición. No, pues, sí, y además el seno político en el sistema democrático, en el modelo que nosotros tenemos de divididos en funciones. El seno de la actividad política es el órgano legislativo. Llámese asamblea, llámese congreso, llámese como se llame, pero es el órgano legislativo. ¿Por qué? Porque es el órgano heterogéneo, donde están representados todos los sectores políticos que existen en la República con cierto número de votos para arriba. Por eso hay sectores políticos que tienen más diputados, menos diputados, mayoría, etc. Y el propio gobierno es legítimo que tenga sus diputados, pero no quiere que tenga que mantener la hegemonía en todos los sectores, porque entonces no existe división de funciones. Está claro, el poder es uno solo, lo hemos dicho y lo he dicho aquí antes, y ese poder se reparte en funciones. Esas son las funciones del Estado. Originalmente las 3 funciones clásicas, nosotros tenemos hoy por hoy 5, ¿verdad? La función legislativa, ejecutiva, hoy que la encarna el presidente de la República, y la legislativa, pues el órgano legislativo que tiene también la capacidad de fiscalizar, y la función judicial. Nosotros tenemos ahora, se le dio categoría de funciones del Estado a la de transparencia y a la de electoral, ¿verdad? Entonces, pero es eso, no puede, la organización es que, por ejemplo, el órgano legislativo que nosotros ya denominamos asamblea sea heterogéneo. Y está bien que sea heterogéneo, porque ahí tienen que estar todos los sectores políticos de la República representados. Ahí están representadas las minorías. Las minorías tienen derechos y tienen derechos garantizados. Hay literatura constitucional importante en Colombia, que estamos aquí al lado, literatura constitucional importante, el derecho de las minorías frente a la Constitución. Y ahí se van consagrando todas esas Doctor, ¿verdad? Para concluir por mi ¿Cómo no? parte, es decir, hoy estamos preocupados, digo estamos, porque ya no está la Asamblea, pero el Consejo de Participación Ciudadana tiene que seguir funcionando, Claro. tiene que seguir haciendo su rol. Y Acaba de ante posesionarse, quién, claro. claro, y ante quién ahora van a posicionarse las dignidades que ellos elijan, que ellos sean ganadores del concurso. Entonces, ya no hay asamblea. Claro, y eso es parte del truco, ¿eh? Ya le voy a explicar por qué. Ahí nos robamos un par de minutos adicionales para que vea por qué. Quedarán esas posesiones en suspenso hasta la nueva legislatura, hasta la nueva asamblea. ¿Y por qué digo que era parte del truco y parte de la jugada? Porque ya en la consulta que se negó mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, se contemplaba que los funcionarios actuales sigan en funciones prorrogadas. En la consulta se contemplaba eso. ¿Sí me explico? Ahora ya van a tener que seguir, pero por el máximo de 90 días. ¿Sí me explico? Y los concursos y todos los trámites, todos deben seguir adelante, porque no tiene por qué paralizarse el país.
hasta que Solo llegue el queda, punto de la posesión ante la Asamblea. claro, solo queda pendiente la posesión, nada más, Nada pero el más, concurso claro. continúa, sigue funcionando. Y el Gracias, país tiene doctor. que seguir Richard. funcionando, no pueden liquidar el país, ¿no? Gracias, doctor. Richard. Ahí Pero estamos, el Luis. Consejo de Participación Ciudadana también se lo puede bajar mediante decreto o no. De ninguna manera, pues ya de ninguna manera. Y usted me lleva, Richard, a insistir, solo pueden ser los decretos en materia económica y además urgente, de urgencia económica, previo dictamen de la Corte Constitucional, no más. Los decretos no pueden ir para nada más allá de eso, solo en materia económica y de urgencia económica. Eso es lo que dice la Constitución. Le leo, permítame, Richard, para que quede claro, que vea la audiencia que aquí está el libro, la Constitución, ¿no? En 7 días, hasta la instalación de la Asamblea podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos, leyes de urgencia económica que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo. Es el último inciso del artículo 148 de la Constitución. Ahí lo ven subrayado. ¿Ves? Sí, sí. Estoy leyendo, no estoy hablando de memoria. Ahora, ¿quién regula aquello, doctor? Porque al señor Lasso se le va a ocurrir, como se le ha ocurrido tantas cosas, hacer un decreto para Perico Los Palotes, para el de allá, para el de acá, para vender CENEL, es decir, para privatizar, para hacer lo que le da la gana. La Corte Constitucional, la Corte primero tiene que tener el dictamen de la Corte Constitucional y si no obtienen ese dictamen, se puede demandar la inconstitucionalidad de todos esos decretos ante la Corte Constitucional. ¿Quién lo puede hacer? Cualquiera. ¿Cualquier ciudadano? Claro, cualquiera. Cualquiera que se sienta afectado. ¿Qué función desempeña el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Perdón? Control social. Claro. ¿Qué papel desempeña allí? Bueno, también tiene básicamente el control social, la participación ciudadana, el nombre lo indica. El nombre lo indica y tiene que dar cursos. Son como en total 10, 11 nombramientos y todo el proceso para esos nombramientos. Y son precisamente, valga la oportunidad para hacer esta precisión, Richard, son nombramientos por aparte de la función ejecutiva. ¿Sí me explico? Por aparte de la función ejecutiva. No son ministros, no son dependientes de la función ejecutiva, son independientes, son de otro tipo de procurador del Estado, contralor, el mismo contralor, procurador del Estado, el defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Son otros tantos funcionarios que justamente contemplados en la organización del Estado no son y no deben ser dependientes de la función ejecutiva. ¿Me explico? Y esa es la separación, la división de funciones. Y así debe ser, pues. Imagínense, no puede, entonces, ¿cómo no puede ser? Ahí sí sería acercarse a una dictadura, pretender, porque en la dictadura son gobiernos de hecho, son gobiernos de facto, que tienen todos los poderes, pues. Nombran los jueces, no hay legislatura, dictan las leyes, etcétera, etcétera. Pues no es así, pues. Eso es dictadura, ¿no? Ahora, hay otra cuestión. Con esto se forma un mal precedente en el país. Porque mañana me eligen presidente y hay una asamblea que me inicia un juicio político. Pero yo como presidente, aunque ya tenga el juicio político, la disuelvo a la asamblea. Porque yo no quiero ir a rendir declaraciones y porque yo quiero evadir eso. Claro. Ese es un mal precedente jurídico. ¿Qué pasa en esa partecita? Por un lado, sí, es importante lo que usted anota, Richard. Por un lado, efectivamente es un mal precedente. Pero por otro lado, llevará en cualquier momento en una próxima reforma constitucional o una nueva constitución, si ya hemos tenido 23, llevará a una reforma constitucional. Para que quede claro, mire, la Constitución ecuatoriana del 2008, aprobada en octubre del 2008, viene con el modelo de la Constitución española de 1978. Y en la Constitución española y los autores, yo en alguna entrevista exhibí el libro
de la Constitución, comentario de un autor que comentaba la Constitución española, durante el juicio político no se puede disolver el órgano legislativo. Lo dice expresamente la Constitución española. Acá no se lo dijo en la Constitución ecuatoriana, pero está sobreentendido, porque la facultad para que la pueda disolver tendría que haber dicho en ese artículo 148 de la Constitución que él podrá disolver en cualquier momento cuando a su juicio, en cualquier momento, aunque existiera juicio político, tendría que agregarse esa frase, cuando su juicio se hubieran arrogado funciones, hubiera grave crisis, etcétera, los supuestos que se dan ahí en el artículo 148, ¿no? Voy a finalizar eso no le quepa la menor duda, que con este antecedente eso será obviamente no corregido, será precisado para que no quepa la menor duda, ¿no? Porque aún de los que está escrito le quieren dar la vuelta, pues usted ha visto, ¿no? Ahora, para finalizar, sí. ¿Qué buscaba Lasso con esto? La impunidad de Flopep, la impunidad del caso de la mafia albanesa. ¿Qué estaba buscando? ¿Qué buscó con todo esto? Mire, hay varias cosas que sí, no quería realmente hacer una verdadera rendición de cuentas que era en el juicio político, y por eso cuando no le dieron los votos, cuando no pudieron vender y hacer cambiar de camiseta, de conciencia, etcétera, a ciertos diputados, no obstante los que lograron virar socialcristianos, no quiso seguir adelante porque ya veía que iba a ser destituido. En la práctica, mira a ver esto creo que es importante y trascendente, ¿no? En la práctica, creo que lo que más le habría convenido al presidente Lasso habría sido renunciar o, la segunda opción, someterse a la destitución de la Asamblea. ¿Por qué? Porque si era destituido en la Asamblea o si renunciaba, pasaba el vicepresidente Borrero, que lo han tenido escondido, ¿verdad? Lo han tenido escondido, esa es la realidad. Pasaba a ejercer la presidencia. ¿Sí me explico? Para eso es vice. Todo vice reemplaza al titular. Y ahí habría tenido 2 años de tregua. Mientras que vamos a ver qué pasa, no podrán desaparecer todo, no podrán ocultar todo, y en 5 meses lo más probable es que haya un presidente que ahí sí lo va a enfrentar muy duro en todas las áreas. Ese es el mal cálculo. Vamos a ver qué pasa. No quiero hacer predicciones negativas, ni mucho menos, pero es la posibilidad que está en juego. A no ser que crean que van a ganar las elecciones, a no ser que venga el señor del Consejo Electoral con su tribunal para los lelos a querer alterar los resultados electorales, ¿no? Como probablemente lo hicieron en las elecciones anteriores. ¿No? Como probablemente lo hicieron. Doctor, sí. Gracias por estar. Gracias a ustedes, Richard, Luis, un gusto. Gracias a la audiencia por la paciencia y nos veremos pronto. Ok, cuídese, doctor, que Dios lo bendiga. Buenas noches. Adiós.